Del Evangelio de Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. El Evangelio de este domingo nos invita a contemplar una de las escenas más conmovedoras de la vida pública de Jesús. Después de alimentar a la multitud con 5 panes y 2 peces, el Señor envía a sus discípulos a cruzar el lago, mientras él sube solo al monte para orar. Durante la noche la barca es sacudida por el viento y las olas. Los discípulos luchan por avanzar, hasta que en la oscuridad de la madrugada Jesús se acerca caminando sobre las aguas. Es un evangelio lleno de símbolos. La barca representa a la Iglesia y también la vida de cada uno de nosotros. El mar simboliza las dificultades, el sufrimiento y las fuerzas del mal. El viento contrario representa todas esas circunstancias que parecen superar nuestras fuerzas. Y Jesús, caminando sobre las aguas, nos revela que Él es el Señor de la historia, el Señor de nuestra vida, el Señor incluso de aquello que más nos asusta. El pasaje nos invita a reflexionar sobre 3 grandes temas: la presencia de Cristo en las tormentas, la fe que sostiene nuestra vida y la llamada a confiar plenamente en Él. Liberarme de los miedos, descansar. El Evangelio comienza con un detalle importante. Jesús obligó a los discípulos a subir a la barca y a precederlo a la otra orilla. No fueron los discípulos quienes decidieron embarcarse, fue Jesús quien los envió. Y sin embargo, el camino estuvo lleno de dificultades. Algo que nos enseña una verdad muy importante. Ser discípulo de Cristo no significa vivir sin problemas. A veces imaginamos que si somos fieles a Dios, todo debería salir bien. Pero la experiencia demuestra todo lo contrario. Los santos conocieron enfermedades, persecuciones, incomprensiones e incluso fracasos. También nosotros encontramos tempestades, una enfermedad inesperada, dificultades familiares, preocupaciones económicas, el dolor por un hijo que se aleja de la fe, la pérdida de un ser querido o incluso la incertidumbre ante el futuro. La diferencia no está en que los cristianos no tengan tormentas, la diferencia está en que Cristo nunca dejó sola la barca. Mientras los discípulos luchan con el viento, Jesús está en el monte orando. No está desentendido, está unido al Padre. Toda su misión brota de la oración. También nosotros necesitamos subir al monte. Vivimos inmersos en un ritmo acelerado. Todo parece urgente, pero si no encontramos tiempo para la oración, terminaremos afrontando la vida únicamente con nuestras fuerzas, y nuestras fuerzas tienen un límite. Jesús nos enseña que la oración no nos aparta de la realidad, nos prepara para vivirla con la mirada de Dios. San Mateo dice que el viento era contrario. Todos sabemos lo que significa remar con el viento en contra. Hay etapas en las que parece que todo cuesta: el trabajo, la educación de los hijos, la convivencia, la vida espiritual, la lucha contra el defecto que nunca terminamos de vencer. La fidelidad en medio de una cultura que muchas veces vive de espaldas a Dios. Sin embargo, el Evangelio nos recuerda que el viento contrario nunca tiene la última palabra. Cristo conoce nuestra situación, no pierde de vista nuestra barca. Cuando Jesús aparece caminando sobre las aguas, los discípulos no lo reconocen. El miedo les hace pensar que es un fantasma. También a nosotros nos sucede. Cuando sufrimos, podemos llegar a pensar que Dios está ausente,
que no escucha, que nos ha olvidado, y sin embargo muchas veces es precisamente entonces cuando está más cerca. Quizás se hace presente a través de una persona que nos acompaña, de una palabra del Evangelio, de un sacerdote que nos escucha o de un gesto de cariño, de una fuerza interior que no sabemos explicar. El problema no es que Dios esté ausente, el problema es que el miedo puede impedirnos reconocer su presencia. Las palabras «ánimo, soy yo, no tengáis miedo» son el centro del Evangelio. Jesús no promete que desaparecerán inmediatamente las olas, lo primero que ofrece es su presencia, dice «soy yo». En el texto original resuenan las palabras con las que Dios se reveló a Moisés, «yo soy». Es decir, el Dios vivo está presente en medio de la tormenta. El mayor milagro no es que desaparezca el viento, el mayor milagro es descubrir que Cristo permanece con nosotros. Pedro realiza un gesto sorprendente, dice, «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre el agua». Y Jesús responde con una sola palabra, «Ven». Pedro sale de la barca. Mientras mantiene la mirada fija en Jesús, camina sobre las aguas, pero cuando dirige su atención al viento, comienza a hundirse. ¡Qué imagen tan perfecta de nuestra vida espiritual! Mientras nuestra mirada permanece en Cristo, encontramos fuerzas para afrontar las dificultades. Cuando solo miramos los problemas, el miedo ocupa el corazón. Con frecuencia nuestras preocupaciones crecen porque contemplamos más las olas que al Señor. Cuando Pedro siente que se hunde, pronuncia una de las oraciones más breves y más hermosas del Evangelio. «Señor, sálvame». No hace un largo discurso ni intenta justificarse, simplemente pide ayuda, y Jesús inmediatamente le tiende la mano. ¡Qué consuelo para nosotros! Todos experimentamos momentos de debilidad, todos hemos dudado alguna vez, hemos sentido que nos hundíamos, pero el Señor nunca deja de tendernos la mano, su misericordia siempre llega antes que nuestro pecado. Desde los primeros siglos, los cristianos han visto en esta barca una imagen de la Iglesia. También hoy la Iglesia atraviesa tempestades, la indiferencia religiosa, las divisiones, las persecuciones que siguen sufriendo tantos cristianos, los escándalos que hieren su credibilidad, y sin embargo, Cristo continúa presente, no abandona la Iglesia. Por eso no vivimos con pesimismo, nuestra esperanza no se apoya en las capacidades humanas, sino en la promesa del Señor. Cuando Jesús entra en la barca, el viento cesa. Entonces los discípulos se postran y le dicen, «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Es una de las primeras grandes confesiones de fe del Evangelio de Mateo. Curiosamente, nace después de la tormenta. También en nuestra vida ocurre algo parecido. Muchas veces son las pruebas las que purifican nuestra fe. Cuando todo va bien, es fácil decir que creemos. Cuando llegan las dificultades, descubrimos hasta qué punto confiamos realmente en Dios. La tradición cristiana invoca a la Virgen María como Stella Maris, la estrella del mar. Los antiguos navegantes se orientaban por las estrellas durante la noche. También nosotros, en medio de las tormentas de la vida, encontramos a María como una guía segura hacia Cristo. Ella permaneció firme al pie de la cruz, cuando todo parecía perdido. Nunca dejó de confiar. Por eso puede enseñarnos a mantener la esperanza, incluso cuando el viento sopla con fuerza. El Evangelio de hoy nos invita a preguntarnos, ¿dónde tengo puesta mi mirada? ¿En las olas o en Cristo? ¿En el miedo o en su presencia? ¿En mis fuerzas o en su gracia? Jesús no promete una vida sin tempestades, promete algo mucho más grande, estar siempre con nosotros. Cuando el viento arrecie, escuchemos de nuevo sus palabras. «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Cuando sintamos que nos hundimos por el peso del sufrimiento, del pecado o de la incertidumbre, hagamos nuestra la oración de Pedro. «Señor, sálvame». Y descubriremos que su mano nunca deja de sostener a quien confía en él. Que la Virgen María, estrella del mar, nos acompañe en la travesía de nuestra vida y fortalezca nuestra fe y nos conduzca siempre hacia su Hijo para que un día lleguemos al puerto definitivo del reino, donde cesarán todas las tormentas y contemplaremos para siempre el rostro glorioso del Señor.
en la mirada silenciosa de quien sabe que en las palabras muchas veces ya no cabe todo el amor que el alma quiere dar de balde, y de tu mano me alzaré sobre las olas cada día, seguiré tu voz entre la bruma que te oculta.